Le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da primeramente estar aquí en esta tarde, y también por la oportunidad que se me da de exponer o de hablar de su palabra también en esta tarde. Quisiera que me acompañaran allí al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 6. Versículo 1. Dice Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta aquí, hermanos. La iglesia, hermanos, cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Hechos, especialmente el 2, 3, 4 y 5, nos damos cuenta que la iglesia iba creciendo de una manera exponencial, iba creciendo a pasos agigantados. Y los primeros capítulos, especialmente el 2, el 4, el 5, nos hablan de una iglesia unida, de una iglesia que se preocupa por su prójimo, por su hermano, que está dispuesta a deshacerse de sus bienes materiales para proveer para las necesidades básicas de sus otros hermanos. Pero luego vemos aquí en el capítulo 6, hermanos, un problema que nace o que surge en la iglesia misma. Y fíjese cómo dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Da la idea, hermanos, que en la medida que iba creciendo la iglesia, también iba creciendo ese problema. ¿Cuál problema? Dice ahí, el de la murmuración. Y hermanos, y hoy en día la murmuración sigue siendo un problema dentro de la iglesia, lamentablemente. El hablar, hermanos, en voz baja, por así decirlo, contra otro hermano, sigue siendo un problema. Y no es necesario que sea una congregación grande y enorme como la iglesia en Jerusalén. Dice ahí, hermanos, que el problema estaba en que las viudas de los griegos eran desatendidas y se le daba prioridad a la de los hebreos. Estamos hablando, hermanos, de que tal vez estas personas que hablaban o que decían esto tenían la razón, pero los propósitos, hermanos, de estas personas que hablaban tal vez no eran muy buenos, que digamos, porque Dios reprueba la murmuración. ¿Qué es la murmuración, hermanos? Bueno, la murmuración se podría decir que es hablar mal o en contra de otra persona. También podríamos decir que la murmuración, hermanos, es hablar una mentira o decir una verdad de una persona, criticar a una persona o a algo, pero con fines negativos, no con fines positivos, con fines negativos, con fines destructivos. La crítica, hermanos, podríamos decir que se divide en dos: la crítica constructiva y la crítica negativa o destructiva. Bueno, pues en este caso estamos hablando de la crítica destructiva, de la crítica negativa. Nuestro hermano Antonio ahorita nos leyó Santiago capítulo 3 y nos habla acerca de la lengua, hermanos. Y nos dice ahí el escritor que es un miembro muy difícil de dominar. El ser humano, hermanos, ha podido dominar todo en este mundo, menos su lengua. Y no nos damos cuenta del daño que hacemos con este pequeño miembro. Dice ahí que enciende un gran bosque. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde dos puntos acerca de la murmuración. Y ya hemos visto a grandes rasgos qué es la murmuración, hermanos. Y vamos a ver primeramente cómo nos afecta la murmuración. Y vamos a leer nuevamente ahí en Santiago, hermanos. Santiago en el capítulo 3. Vamos a leer ahí en Santiago en el capítulo 3, versículos 1 al 12, nuevamente.
Dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frena en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y lleva un veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Cuál es el problema, hermanos, o cómo es que nos afecta la murmuración? Fíjate lo que dice el escritor. Con la misma lengua nosotros podemos dar bendición a Dios. Con esta lengua nosotros alabamos a Dios. Con esta lengua nosotros nos dirigimos a Dios en oración. Con esta lengua, hermanos, nosotros damos gloria y honra a Dios. Pero lamentablemente también con esta misma lengua maldecimos a nuestro hermano. Mentimos contra nuestro hermano. Hablamos mal de otros. Hermanos, ¿se da esto dentro de la iglesia? Sí se da. Lamentablemente sí se da. Y es, hermanos, algo así como la hipertensión. La hipertensión se le conoce como la muerte silenciosa, hermanos. Porque el paciente o aquel que la padece muchas veces no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde, o hasta que le da un paro cardíaco, hasta que está internado en el hospital. Y la murmuración es así, hermanos. Corre entre nosotros y nosotros muchas veces le abrimos paso, le damos paso a ello y practicamos, consentimos en esto y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo contra el hermano del que se está hablando. No nos damos cuenta que nos estamos afectando a nosotros mismos y no nos damos cuenta que afectamos a la congregación en general. Tal vez se le hace exagerado, hermanos, pero ya hemos pasado por esto. Hace algunos años se dio el problema precisamente de esto, que se hablaba de otro o de otros. ¿Y qué pasó, hermanos? Hubo aquí disensiones, hubo aquí algunas enemistades. Hay hermanos que ya no están entre nosotros, precisamente por dar paso, practicar y consentir en la murmuración. Algunos de nosotros consentimos lamentablemente en esto, estuvimos involucrados en estos errores. ¿Y dónde están nuestros hermanos? ¿Se da cuenta de que la murmuración es grave? Es muy grave, hermanos. ¿Por qué? Porque podríamos decir que causa problemas entre la hermandad como la malicia. También se crean o se generan celos, hermanos, enemistades, envidias y rencores. Hay personas que son muy rencorosas y no tan fácilmente perdonan. No tan fácilmente perdonan que se hable mal de ellos, que hayan puesto en entredicho su fama o sus virtudes o su buen nombre. Podemos decir, hermanos, a causa de la división, que es una separación del compañerismo o es una ruptura de las relaciones interpersonales. La división en la iglesia, hermanos, también ha sido un problema desde siempre. Si se fija ahí, o si vamos ahí a la primera carta a los Corintios, hermanos. La primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 10.
Dice ahí, les ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La división, hermanos, o el problema de las divisiones, ha sido un problema desde siempre dentro de la iglesia. Ha habido ocasiones en que la iglesia no se ha habido afectada por este problema, pero ha habido otras ocasiones en las que sí. Aquí en Monterrey hemos conocido de congregaciones que se han dividido. Y mucho tiene que ver, hermanos, el que se hable mal de otros, el que se murmure del hermano. Si usted está practicando o consciente en este pecado, tenga cuidado. Porque no estábamos hablando de una simple práctica, o de algo que es meramente inmoral, o de algo que es simplemente incorrecto. Estamos hablando de un pecado delante de Dios. Estamos hablando de algo que a Dios no le agrada. Estamos hablando de algo que Dios condena. Date cuenta de esto, hermano. Jesucristo oró por la unidad de la iglesia. Oró para que nosotros nos mantuviéramos unidos. Oró para que fuéramos uno. Y cuando murmuramos, nosotros vamos en contra de ese deseo de Cristo, de esa última voluntad de Cristo, por así decirlo. Nosotros estamos yendo en contra de esa oración y de esa petición que Cristo le hizo a su Padre, porque estamos cometiendo el error de causar una división por nuestra murmuración, por hablar mal de otros, por decir chismes. Hermano, pero lo que yo digo es verdad. ¿Cuáles son tus intenciones entonces? Pablo aquí, si usted sigue leyendo, dice ahí que Pablo había escuchado de los de Cloé, de los de la familia de Cloé acerca de esto. Y usted podrá decir, mira, aquí hay hermanos que le están llevando esto a Pablo. Pues sí, pero el propósito de estos que le llevaron el informe a Pablo era que Pablo corrigiera este error que había dentro de la iglesia. Si el propósito, hermano, es corregir el error en algún otro hermano, Cristo nos ha dado la pauta a seguir para corregir estos errores, y en un momento más lo vamos a leer. Pero primero quiero que lea conmigo la carta a los Romanos, ahí unas hojitas atrás, en el capítulo 1, versículo 24 al 32. Y quiero que se dé cuenta, hermanos, que realmente la murmuración es algo que a Dios no le agrada. Dice Romanos 1, 24 al 32, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quienes hacen tales cosas son dignos de muerte. Y si se fijó en el versículo 30, aparece la palabra murmuradores. Aquel que murmura contra otro es digno de muerte. A Dios no le agrada, hermanos. Piensa en esto.
La palabra diablo, hermanos. La palabra diablo viene de otra que es diabolos. Y algunos la traducen o dan el significado de el acusador, el que acusa a otro. Pero la raíz de esta palabra también da a entender el que crea mentiras, o el que echa a un hermano contra otro. También esto significa diabolos. Cuando usted murmura, está haciendo lo mismo que el diablo, porque el diablo es padre de mentira. Lo dijo Jesús una vez. ¿Se da cuenta? Por eso a Dios no le agrada, hermano. Por eso Dios no lo ve como un simple acto inmoral o un simple acto incorrecto. Lo ve como un pecado, el cual es digno de muerte. Dice ahí, hermanos, también en la primera carta de Juan, hermanos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Una de las citas, hermanos, que nos dicen qué es el pecado. Y dice ahí, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En pocas palabras, el pecado es la desobediencia a la ley. Dios, hermanos, fíjense en esto, Dios nos ha mandado a no mentir. Dios nos ha mandado a no dar falso testimonio contra otros. Dios nos ha mandado a no tener malicia. Dios nos ha mandado a guardar la unidad. Dios nos ha mandado a hacer el bien a otros. Dios nos ha mandado a procurar el amor los unos con los otros. Pero cuando nosotros murmuramos, nosotros estamos rompiendo con estos pecados. Nosotros estamos infringiendo la ley. Nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Nosotros no estamos haciendo lo bueno. También dice ahí en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que hace lo malo, también podríamos decir, que está pecando. Cuando usted desobedece a estos mandamientos que acabo de mencionar, usted está pecando. Cuando usted murmura, está desobedeciendo a todos estos mandamientos. Lo lamentable es, hermanos, que como lo decíamos en la lectura, es bien difícil refrenar la lengua. Es muy difícil. Y para cuando menos acordamos, estamos precisamente hablando mal de otros. Eso es lo malo. Acompáñenme ahí a ver también el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios en el capítulo 6, hermanos. Versículos 16 al 19. Ya me imagino que usted se lo sabe de memoria, o al menos puede parafrasear esto que vamos a leer, hermano. Fíjese, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Hay 6 cosas que a Dios no le agrada nada, que a Dios no le gustan nada. Y fíjese cuáles son. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Hasta aquí, hermanos, son cosas que a Dios no le agradan. Nada. Pero regrésese al versículo 16. Nos brincamos una parte del versículo 16. Dice ahí, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Si Dios se molesta por las 6 cosas que acabamos de mencionar, a Dios no le agrada nada esas 6 cosas que ahorita mencionamos y enumeramos. Podríamos decir que Dios detesta, se enoja, se enciende la ira de Dios
cuando le agregamos esa séptima. ¿Cuál es, hermanos? Versículo 19. Y el que siembra discordia entre los hermanos. A Dios no le gusta nada. Dios se enoja, se molesta. ¿Se enojará Dios, se molestará Dios? Sí, hermanos. ¿Eso quita el amor de Dios para con nosotros? No. Pero su molestia ahí está. Como le decía, lo malo es que cuando menos acordamos, nosotros ya estamos pecando de esta manera. Pero hay quienes sí nos damos cuenta, vamos a decirlo así, sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos malicia, porque de continuo estamos pensando el mal, porque de continuo estamos pensando cómo afectar a nuestro hermano. Hay personas así, hay personas así. Dentro de la iglesia, espero de Dios que hoy no, pero le vemos a diario en nuestras escuelas, en los trabajos, hay personas así. La vecina, nunca falta una vecina así, hay personas así. Quiera Dios, hermanos, que hoy no sea el caso. Y si alguno de nosotros estamos participando de este pecado, pues bueno, quiera Dios que tomemos conciencia del daño que estamos haciendo. Primero a nosotros mismos, porque estamos en pecado. Segundo, a mi hermano, contra el que estamos hablando, porque lo estamos afectando directamente. Y tercero, que tomemos conciencia del daño que le estamos haciendo a la congregación, porque podríamos causar una división, porque podríamos causar que las relaciones interpersonales o las relaciones que hay entre nosotros se rompan por causa de algo que dijimos y con mala intención. Segundo, hermanos, ¿qué podemos hacer? Ya se me va a acabar el tiempo. ¿Qué podemos hacer para evitar este pecado? Y vamos a irnos un poquito rapidito. Primero, número 1, hermanos. Si tú estás participando de este pecado, refrena tu lengua, hermano. Dice Santiago, cuán difícil es dominar la lengua. Sí, es muy difícil. Pero vamos a intentarlo. Refrena tu lengua. Piensa en esto, hermanos. Piensa en esto. Cuando vayas a murmurar o cuando vayas a decir algo, mejor dicho, lo que voy a decir edifica. Fíjate lo que dice ahí en la carta de los Efesios, hermanos. En la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes de hablar, hermanos, pensemos si lo que vamos a decir va a edificar. Hermano, entonces no puedo decir nada de otro hermano. De preferencia, no. De preferencia habla con el hermano al que has visto que ha cometido un error, al que tal vez hayas visto que está en una falta. No hables de esa falta con otra persona. Mejor platícalo primeramente con él. O si no crees que tienes la sabiduría, la sensatez para dirigirte con esa persona, directamente platícalo con un hermano que creas tú o que consideres que sea lo suficientemente sabio y prudente para tratar de esos problemas. Pero piensa si lo que voy a decir edifica o es para el bien y no para el mal. Piensa en esto, porque muchas veces solamente hablamos y no pensamos, en la mayoría de los casos. Segundo, hermanos, ¿cómo le podemos hacer para refrenar nuestra lengua? Bueno, también pensemos, ¿tengo la calidad moral para hablar de otro? ¿Tengo la calidad moral para hablar de otro? Fíjate ahí en Mateo, hermanos. En Mateo, en el capítulo 6, hermanos. Mateo, en el capítulo 7. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgas, serán juzgados, y con la medida con que mides, serás medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Tengo la calidad moral para hablar de otro? En el libro del Principito, hermanos, en el libro del Principito, cuando el Principito sale de su planeta y se va a recorrer, de su asteroide, mejor dicho, y se va a recorrer por ahí el espacio, y se encuentra a un payaso, a uno que está ahí en un farol, se encuentra a un juez, a un contador. Cuando llega con el juez, no recuerdo exactamente la plática que tienen, pero el juez le llega a decir al Principito que aquel que se juzga a sí mismo, este es verdaderamente un sabio, este es un verdadero juez. Ojo, el que se juzga primero a sí mismo. Cuando vamos a hablar, hermanos, de otro, pensemos si en realidad tengo la calidad moral, porque todos cometemos errores, todos tenemos faltas, y no me estoy dando cuenta, como lo dijo Jesús, que quiero sacar la paja del ojo de mi hermano, pero en realidad yo tengo una viga. Aguas con eso. También, hermanos, pensemos si yo soy mejor que mi hermano. Antes de hablar, pensemos en esto: ¿soy yo acaso mejor que mi hermano? Y se va a dar cuenta que no. Nadie es mejor que otro. Todos somos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. Entonces, pensemos en estas cosas, hermanos. Segundo, ¿cómo le podemos hacer para evitar este pecado? Si tienes algo con tu hermano, arréglalo. No lo hables con otros. Mateo, hermanos, Mateo, en el capítulo 18. Ya vamos a terminar, hermanos. Mateo en el capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si encuentras alguna falta en tu hermano, si ves algo que no está bien, ve y platícalo con él, estando tú y él solos. Y esperemos en Dios y te escuche. Pero ¿qué pasa y si no? Versículo 16, Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te escucha, hermano, pues entonces ahora sí diríjate con otras personas, pero no para regañarlo, no para recriminarle sus errores o sus faltas, no para hacerlo menos, no para dañarlo, al contrario, para sanarlo, para corregirlo, para demostrarle tu amor para con él. Entonces, hermanos, si usted sigue la lectura, se va a dar cuenta que Cristo nos ha dejado una enseñanza para poder corregir los errores que hay o que podemos ver entre nosotros. Decíamos, habla con él a solas, habla teniendo otro testigo, y por último menciona ahí que entonces los pongas a la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Dice ahí la carta a los Gálatas. Vamos a leer la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, que también creo yo no lo sabemos casi de memoria. Hermanos, Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice ahí que nosotros debemos de restaurar a nuestros hermanos. Y tercero, hermanos, así rapidito, no admitas la murmuración. Tal vez tú no cometes este pecado directamente, pero también no admitas la murmuración. Por último, vamos a leer esta cita, hermanos, de la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Dice: contra un anciano no admitas acusación,
sino con 2 o 3 testigos. Y usted dirá, hermano, pero ahí está hablando de los ancianos. Bueno, hay que recordar que el anciano en la iglesia tiene una función en específico, pero el anciano tiene características que todos los cristianos deberíamos de tener. Todos los cristianos deberíamos de tener, salvo el hecho de estar casados o tener hijos, pero todas las demás características de índole espiritual, todos los cristianos las deberíamos de cumplir. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí es que no se debe de admitir acusación contra el anciano, pero también no deberíamos de admitir acusación de cualquier otro hermano. Entonces, cuando vengan a ti con alguna acusación, mi hermano, pues mejor no consientas en esto. Trata de alguna manera de corregir este problema. En conclusión, hermanos, podemos decir que la murmuración es un pecado grave, que debemos de tener cuidado con él, y que esto nos afecta a nivel personal, que afecta a segundas y terceras personas, y que afecta también a la congregación en general, y que yo en lo personal no debo de admitir este pecado, no debo de consentir en él, porque si lo hago, también estoy pecando. Dios les bendiga, hermanos.